Hay algo que nadie te dijo, y no porque lo hayan ocultado, sino porque ellos tampoco lo saben. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento que nadie más en tu entorno tiene? Ahora mismo, en este momento, estás teniendo pensamientos. Pensamientos sobre lo que deberías estar haciendo. Pensamientos sobre lo que los demás esperan de ti. Pensamientos sobre si estás bien o estás mal. Pero ¿qué pasaría si esos pensamientos no vinieran de ti? No te estoy hablando de conspiraciones. No te estoy hablando de control mental cinematográfico. Te estoy hablando de algo mucho más sutil y mucho más perturbador. Porque el control más eficaz no se siente como control, se siente como tú. La neurociencia tiene un nombre para esto. La psicología social lo documentó durante décadas. Y la física cuántica, en su interpretación más elegante, nos dice que el campo de posibilidades que percibes no es universal, es construido. ¿Y si el tú que crees ser fuera el resultado de miles de decisiones que nunca tomaste? Hoy vas a entender el mecanismo, no para asustarte, para que nunca más lo confundas contigo mismo. Y la parte más perturbadora es que crees que tú elegiste esto. Sebastián tiene 38 años, ingeniero de sistemas, ciudad grande, departamento propio. Por fuera, todo en orden. Por dentro, una sensación de que algo no encaja. No es depresión, no es ansiedad, es algo más difícil de nombrar, la sensación de que estás viviendo una vida que no terminaste de elegir. Sebastián no recuerda cuándo dejó de escucharse. Fue gradual, como una marea que sube centímetro a centímetro, hasta que ya no ves el suelo. A los 14 años, aprendió que si pensaba diferente, quedaba afuera. A los 22, aprendió que las opiniones radicales costaban amistades. A los 31, aprendió que la ambición que no coincidía con la del grupo generaba incomodidad. Así que Sebastián fue ajustando, calibrando, puliendo las esquinas de sí mismo hasta volverse aceptable. Eso tiene un nombre en psicología social. Se llama conformidad informacional. El proceso por el cual adoptamos las creencias de otros, no porque nos convenzan con argumentos, sino porque el cerebro interpreta la opinión del grupo como evidencia de la realidad. Robert Cialdini lo documentó en su trabajo sobre influencia social. Cuando no tenemos certeza sobre algo, usamos a los demás como brújula, y en la mayoría de los casos, ni siquiera lo sabemos. No es debilidad, es biología. El cerebro prefiere pertenecer a tener razón, pero aquí está lo que nadie te dijo. Cuando usas a los demás como brújula durante años, pierdes la señal interna, y un día te despiertas sin saber qué quieres, porque llevas tanto tiempo queriendo lo que el grupo quería que ya no distingues la diferencia. Espiritualmente, esto se experimenta como una disonancia. Sabes que algo está mal, pero no puedes nombrarlo, porque el mecanismo que lo produce es invisible. Se llama tú. Giacomo Rizzolatti y su equipo en la Universidad de Parma descubrieron algo que cambió la neurociencia para siempre. El cerebro humano tiene neuronas especializadas que se activan cuando observamos a otro hacer algo, no cuando lo hacemos nosotros, cuando lo vemos en otro. Tu cerebro no distingue del todo entre vivir una experiencia y observar a alguien vivirla. En el cerebro, las mismas regiones de procesamiento motor y emocional se activan. En el cuerpo, aparecen microrespuestas fisiológicas, tensión muscular, cambios en la frecuencia cardíaca. En el comportamiento, adoptamos sin darnos cuenta gestos, entonaciones, creencias. Esto tiene un nombre operativo, mimetismo social, y lo hacemos desde que nacemos. A los 3 años ya estamos leyendo el campo emocional de los adultos a nuestro alrededor, ajustando, espejando, aprendiendo qué versión de nosotros es segura. El niño que fue Sebastián no eligió conformarse. Aprendió que conformarse era sobrevivir. Metáfora visceral. Imagina un software que se instala en tu sistema operativo sin pedir permiso. No interrumpe nada, no da error. Simplemente corre en segundo plano, filtrando qué datos entran y cuáles se ignoran. Eso es el condicionamiento social temprano. No lo ves, no lo sientes, pero estructura cada pensamiento que tienes. No ves el mundo como es. Ves el mundo como te enseñaron que es. Daniel Kahneman demostró que la forma en que se presenta una información cambia radicalmente la decisión que tomamos, incluso cuando los datos son idénticos. A esto se le llama efecto de encuadre. En el cerebro, la amígdala procesa primero el marco emocional de la información antes de que la corteza prefrontal pueda analizarla racionalmente. El miedo llega antes que el razonamiento. En el cuerpo, el cortisol sube. El campo de percepción se estrecha. El cerebro entra en modo supervivencia. Y en modo supervivencia no estás buscando quién eres, estás buscando qué es seguro. ¿Cuántas de tus creencias sobre ti mismo las adoptaste porque en ese momento necesitabas sentirte seguro? Y esas creencias se convierten en hábito, no porque sean verdaderas,
sino porque el cerebro es una máquina de eficiencia, y lo familiar siempre consume menos energía que lo desconocido. Metáfora visceral. Es como vivir en una habitación que conoces de memoria. La luz, los rincones, los sonidos. Cómodo, predecible. Pero afuera hay un mundo entero al que dejaste de asomarte porque la habitación se llama tú. El sistema de activación reticular es una red de neuronas en el tronco encefálico que funciona como filtro de toda la información que llega a tu conciencia. Tu cerebro recibe aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo. Tu conciencia procesa alrededor de 50. ¿Quién decide cuál es 50? El SAR. Y el SAR está programado por tus creencias previas. En el cerebro, el SAR usa patrones aprendidos para decidir qué es relevante. Si crees que el mundo es hostil, el SAR filtrará evidencia de hostilidad. Si crees que no mereces abundancia, el SAR volverá invisible cada oportunidad. En el cuerpo, esto se manifiesta como una sensación de que nada cambia. No porque nada cambie, sino porque el filtro sigue siendo el mismo. No es que la vida no te dé oportunidades. Es que el software no las registra. ¿Cómo se vuelve patrón inconsciente? Cada vez que una creencia se confirma, el circuito se refuerza. Cada confirmación libera un pequeño pulso de dopamina, y el cerebro empieza a buscar más de eso. No porque sea verdad, porque es familiar. Esto es la prisión invisible. No tiene rejas, tiene creencias. Y las creencias se sienten como sentido común. En física cuántica hay una analogía elegante para esto. El campo de posibilidades, el estado cuántico antes de la observación, colapsa en una realidad específica en el momento en que hay un observador. La interpretación vibracional de este modelo sugiere, el campo que percibes no es el único campo disponible, es el campo que tu frecuencia mental puede registrar. Cambiar de vida no es cambiar de circunstancias, es cambiar el observador. Y aquí está la faíspa de esperanza. Si esto fue aprendido, entonces el campo puede ser reprogramado. La neuroplasticidad no es una metáfora motivacional, es un mecanismo documentado. El cerebro puede formar nuevas conexiones, nuevos filtros, nuevas versiones del observador. Hay un instante, no tiene anuncio previo, no tiene música de fondo. Es simplemente un momento en el que ves. Y una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y eso tiene un costo. Para Sebastián llegó un martes por la noche, 22:15, sentado frente a la pantalla de su computadora, leyendo los mensajes del grupo de trabajo, todos de acuerdo, todos entusiasmados con la misma idea, una idea que él mismo había propuesto 3 años atrás y que nadie había escuchado. Y en ese momento, con el brillo de la pantalla en la cara, sintió algo extraño en el pecho, no rabia, algo más frío, la sensación de haber estado hablando en un idioma que no era el suyo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo en lo que realmente creías? Aunque nadie más lo creyera, eso es lo que duele, cuando empiezas a ver el mecanismo, no la revelación. El inventario, ¿cuántas opiniones prestadas tienes? ¿Cuántas reacciones heredadas? ¿Cuántas versiones de ti mismo construiste para encajar en habitaciones donde ya no quieres estar? Y viene la pregunta que no tiene respuesta fácil. Si todo esto no era yo, ¿quién soy? Ante esta pregunta hay exactamente 3 caminos. La mayoría ni sabe que está eligiendo uno. Ruta A. Retroceder. Volver a la ilusión, al patrón familiar. Decirte que quizás estabas exagerando, que al final todos son así, que la comodidad vale más que la claridad. Es la ruta más transitada y la más costosa a largo plazo, porque la ilusión ya tiene una grieta y las grietas no desaparecen, se expanden. Ruta B. Quedarse atrapado. Ver el mecanismo pero no saber qué hacer con esa visión. Cinismo, distancia, sensación de superioridad vacía. Yo ya sé cómo funciona esto, así que no participo. El problema es que el no participar también es una forma de conformidad, una más silenciosa, pero igual de reactiva. Ruta C, atravesar. No luchar contra el mecanismo, integrarlo. Entender que el condicionamiento forma parte de tu historia, pero no tiene que ser tu destino. Cambiar de frecuencia, no con fuerza de voluntad, con presencia. Y aquí es donde la mayoría falla porque cree que tiene que luchar. Y el campo no se transforma luchando, se transforma observando. Y ahora tenemos un procedimiento. La primera etapa no es cambiar nada, es ver con precisión lo que ya está. La mayoría intenta transformar su mente sin saber qué versión del observador está operando. Es como intentar arreglar un código sin leer el código. No puedes cambiar lo que no puedes ver, y no puedes ver lo que crees que eres. ¿Por qué importa? Psicológico, la metacognición, la capacidad de observar tus propios procesos mentales. Activa la corteza prefrontal medial, reduciendo la reactividad de la amígdala. Literalmente, observar tus pensamientos cambia la química de tu cerebro.
¿Por qué importa? Fisiológico. Cuando observas sin reaccionar, el sistema nervioso parasimpático toma el control. El cuerpo sale del modo amenaza. Y en ese estado, el campo de percepción se amplía. ¿Por qué importa? Vibracional. En el modelo de Helio Couto sobre coherencia vibracional, el ruido interno, los pensamientos automáticos no examinados, interfiere con la señal limpia de tu estado de ser real. La auditoría no es silenciar el ruido, es aprender a reconocerlo como ruido. ¿Cómo hacerlo? Durante 3 días, cada vez que tengas una opinión fuerte, una reacción intensa o una creencia que simplemente sabes que es verdad, hazte esta pregunta: ¿esta idea es mía o es el eco de alguien más? No tienes que responderla, solo hacerla. El ejercicio: cierra los ojos. Trae a la mente una creencia que tienes sobre ti mismo. Soy así. Yo no sirvo para eso. Así soy yo. Ahora pregúntate, ¿quién lo dijo primero? ¿En qué momento de tu vida esa idea se instaló? ¿Fue tuya o fue la interpretación de alguien sobre ti? Haz esto durante 90 segundos, sin juzgar, sin resolver, solo observando. Error común: intentar responder la pregunta con más pensamientos. El ejercicio no es analítico, es observacional. El análisis mantiene al observador condicionado en el control. La observación le da espacio a algo diferente. Señal real de progreso. Empiezas a tener un segundo antes de reaccionar, un milisegundo de distancia entre el estímulo y tu respuesta. Eso no parece mucho, pero en ese espacio vive tu libertad. El patrón no se rompe con fuerza de voluntad, se interrumpe con precisión. La segunda etapa es crear una fricción deliberada en el circuito automático. El cerebro aprende por repetición, pero también desaprende por interrupción consistente. Cada vez que el patrón se activa y tú no lo sigues, la conexión neuronal se debilita un poco, no mucho, un poco, pero los un poco se acumulan. ¿Por qué importa? Psicológico, la terapia de aceptación y compromiso, ACT, utiliza un concepto llamado defusión cognitiva, crear distancia entre el pensamiento y el yo que lo observa, no para eliminar el pensamiento, para no fusionarse con él. ¿Por qué importa? Fisiológico. Cada interrupción del patrón activa el eje hipocampo prefrontal. El hipocampo consolida nuevos patrones en la memoria. Literalmente estás creando nuevas rutas neuronales cada vez que eliges diferente. ¿Por qué importa? Vibracional. En el modelo de coherencia vibracional, el patrón automático mantiene al sistema en una frecuencia fija. La interrupción deliberada introduce variabilidad en el campo, y la variabilidad es el primer paso del cambio. ¿Cómo hacerlo? Identifica el patrón más frecuente que observaste en la etapa 1, uno solo, el más claro. Cada vez que lo notes activarse, haz algo físico diferente. Levántate, cambia de habitación, respira diferente, no para huir del pensamiento, para salir del estado físico que lo alimenta. El ejercicio. Durante los próximos 7 días, cada vez que notes el patrón activándose, el pensamiento automático, la reacción habitual, haz 5 respiraciones lentas antes de responder. Inhala 4 tiempos. Retén 4. Exhala 6. No porque la respiración resuelva el pensamiento, sino porque cambia el estado fisiológico desde el que lo procesas. Error común: esperar sentir algo dramático. La interrupción de patrón es silenciosa. Funciona por acumulación, no por explosión. Si buscas el momento eureka, te perderás el cambio real. Señal real de progreso. Empiezas a notar el patrón antes de que se active completamente. Antes era automático. Ahora hay un momento en el que lo ves venir. Eso es poder, no perfección. No se trata de eliminar quién eras, se trata de elegir deliberadamente quién quieres ser. La tercera etapa es la más delicada y la más mal entendida. La mayoría llega aquí buscando un nuevo conjunto de creencias, un sistema de identidad más bonito, más coherente, más espiritual, pero eso sería reproducir el mismo error con mejores etiquetas. La calibración del campo no es instalar un nuevo software, es aprender a poder operar desde el estado de ser, en lugar del estado de hacer. ¿Por qué importa? Psicológico. La investigación de HeartMath Institute sobre coherencia cardíaca muestra que cuando el corazón y la mente están en sincronía, el sistema nervioso opera con mayor eficiencia, la percepción se amplía y las decisiones mejoran en calidad, no porque seas más inteligente, porque el ruido interno disminuye. ¿Por qué importa? Fisiológico, el nervio vago, eje de comunicación entre corazón, intestino y cerebro. Mejora su tono cuando practicamos presencia sostenida. Lo que la neurociencia llama tono vagal alto se traduce en mayor resiliencia, menor reactividad y una experiencia subjetiva de estar más centrado. ¿Por qué importa? Vibracional. En la analogía del colapso de la función de onda, el observador determina qué posibilidades se vuelven reales.
Cuando el observador está en coherencia, mente y cuerpo en la misma frecuencia, el campo de posibilidades que percibe se expande, no por magia, por física del estado mental. ¿Cómo hacerlo? Cada mañana, antes de revisar el teléfono, antes de hablar con nadie, dedica 5 minutos a preguntar, ¿desde qué estado quiero operar hoy? No, ¿qué quiero lograr hoy? ¿Desde qué estado? ¿Desde la calma? ¿Desde la curiosidad? ¿Desde la apertura? Nómbralo, siéntelo en el cuerpo. Y luego entra al día desde ahí. El ejercicio. Siéntate en silencio. Cierra los ojos. Lleva la atención al centro del pecho. Respira despacio. Ahora piensa en una versión de ti mismo que ya existe, no en el futuro, sino como potencial presente, en la que los pensamientos son más tuyos, las decisiones son más limpias y el ruido interno es menor. No visualices logros, siente el estado. ¿Cómo respira esa versión? ¿Cómo percibe? Mantén esa sensación 90 segundos. Error común. Confundir esto con manifestación o pensamiento positivo. No es eso. Es entrenamiento del observador. Estás practicando operar desde un estado diferente para que cuando el día te presione, haya una ruta neuronal alternativa disponible. Señal real de progreso. Empiezas a notar que las opiniones de otros ya no te mueven como antes. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque hay algo interno que sirve de ancla. Una señal que ya no necesitas confirmar afuera. ¿Cómo sabe alguien que está cambiando de frecuencia? No lo anuncia. Lo vive primero en pequeños momentos. Las señales no son dramáticas, son precisas. Un día notas que alguien te dice algo que antes te habría derrumbado, y esta vez solo lo observas. Un día tomas una decisión que no encaja con lo que el grupo espera, y no necesitas que entiendan. Un día te das cuenta de que el pensamiento que estás teniendo es genuinamente tuyo, no un eco, no una opinión prestada. Tuyo, ese es el momento. No el de la llegada, el de la orientación. Cuando el observador empieza a ser el que elige, Sebastián cerró la pantalla esa noche, no con rabia, con algo más limpio. Una decisión tomada sin audiencia, sin necesitar que nadie la validara. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, el ruido cedió, y lo que quedó sonaba diferente a todo lo que había escuchado antes. Sonaba como él. El pensamiento que nadie te plantó es el más difícil de encontrar, pero cuando lo encuentras, ya no lo confundes con otro. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿En qué área de tu vida sientes que llevas más tiempo operando desde un pensamiento que no es tuyo? A. En las relaciones. B. En el trabajo o la carrera. C. En la imagen que proyectas de ti mismo. Escríbelo en los comentarios, no porque yo lo necesite saber, sino porque nombrarlo en voz alta es el primer acto del observador que empieza a ver. Soy frecuencia rara. Aquí, la ciencia encuentra lo que la mente aún no sabe nombrar. Hasta el próximo campo. Si algo en este video resonó de una manera que no esperabas, el próximo video te está esperando.